Se dice que las personas a las que se les acaba el tiempo adquieren la capacidad de ver lo que normalmente no vemos. El autor de este video lo descubrió cuando visitó por última vez a su madre moribunda en el hospital. What is amazing, Mom? Can you see this little pink girl here? The pink girl? No. You can't. No, I can't see the pink girl. Is she Chinese or Oriental? Chinese. Pardon me? Chinese or Chinese? party toiler. Parter. They're having a party? What kind of, is it a birthday party with kids? Who's having the birthday party? Oh, I don't know. What do you think? There's one. Top all Taylor Doyle's. Taylor's there? Hmm? Taylor's there? Taylor. Yeah, I thought you said Taylor. Look, but this Thad, Yes? have you seen anybody go in and out this year? She Not right now, I don't see anybody. Is there someone there? yes. They just closed the door. La mujer dijo que vio a una niña que su hijo no podía ver. Por desgracia, la anciana dejó este mundo pocos días después. Solo que, como ya casi era su hora, pudo ver realmente a su guía, que se fue con ella al otro lado. ¿O no fueron más que trucos de un cerebro cansado? Curiosamente, muchas personas en los comentarios también dijeron que experimentaron situaciones similares cuando sus seres queridos estaban muriendo, lo que podría indicar que no fue una coincidencia. Pero, quizá tú también has vivido una situación así. Si es así, házmelo saber en los comentarios porque me encantaría leerlo. El siguiente video ha sido enviado por un espectador. Solo sabemos que lo grabó una pareja alemana durante una estancia en Estados Unidos. Era de noche cuando, ya tumbados en la cama, oyeron ruidos extraños procedentes del ático. El hombre, después de mucho tiempo, se armó de valor para coger el teléfono y comprobar los sonidos que venían del piso de arriba. Schon wieder. Ich weiß. Ich guck mal hoch. Schnuffi. Schnuffi? Was ist los? Schnuffi? Schnuffi? Schnuffi, was ist los? Was machst denn du? Na komm schon. El perro con el que vivía la pareja parece perturbado. Se esconde y se comporta de forma muy extraña, como si hubiera algo más en la casa que sus dueños desconocen. No quiere salir ni al pasillo y vuelve rápidamente a su escondite.
Nee, nix. Überhaupt nix. Oh well. Los golpes en las paredes o en el suelo se hacen cada vez más fuertes y, finalmente, algo lanza algunos objetos al autor del video. Lo que habita el ático parece estar jugando con la asustada pareja y su mascota. Cuando el hombre corre escaleras abajo y cierra el ático, dejando la cámara encendida, esta entidad enciende y apaga la luz varias veces. Este tipo de comportamiento es típico de los poltergeist o entidades demoníacas. Desgraciadamente, no sabemos qué ocurrió después ni cuál fue el motivo de esta actividad hasta ahora inexplicable. Y ahora vamos a echar un vistazo a una investigación realmente interesante. Cés, junto con Achim del canal Mortimer, fue a una prisión alemana abandonada. El edificio se construyó en 1911 y sirvió de prisión hasta los años 60, cuando la ciudad se hizo cargo de él. Después se convirtió en un almacén con viviendas hasta que fue abandonado definitivamente a finales de los 90. Desde el principio, los cazafantasmas dicen sentirse extraños, el ambiente es pesado y tienen la sensación de que no están solos. El medidor K2, con el que uno de ellos se mueve por el edificio, muestra picos de lecturas en puntos aleatorios desde el principio de la exploración. También llevan a cabo una sesión con SB7, pero solo obtienen unas pocas respuestas a sus preguntas. No fue hasta que el equipo bajó a la completa oscuridad del sótano, que también contiene un túnel que conduce al antiguo juzgado, cuando el equipo empezó a actuar aún más. Soll der Lukas alleine mit dir bleiben? Coś ty się zapytał. Czy masz zostać tutaj tam? Czy ty masz zostać tutaj tam z nim? Ale ja nie umiem po niemiecku. No ja powiedziałem po niemiecku. No trudno, no to próbuj jakoś. Ale ewidentnie Flut powiedział tak. Ja mogę najwyżej tutaj u góry siedzieć i zobaczyć, co się będzie działo. Ale to było ewidentne. Stary, Ale ten tu ode mnie chce. ktoś cię polubił. Ewidentnie. To sobie wybrał gościa, który z nim nie pogada. Aber der Lukas kann kein Deutsch. Lukas nie umie po niemiecku. Lukas kann nur Polnisch.
Kannst du Polnisch? Czy rozumiesz po polsku? K2. No nie wierzę w to. No nie wierzę, stary. Ty, dobra, ale powiedz mi, co piszczało na górze przed chwilą? Dobra, próbuj. Coś Próbuj po piszczało polsku. przed chwilą na górze. Co to piszczało? Gdzie? Coś piszczało na górze przed chwilą. Miałeś takie odczucie, czy co? Nie, słyszałem to. Słyszałem ten pisk taki, takie ty na górze. Flut. Ej, stary, ja mam ciary. Ja nie wiem, co o tym myśleć, ale To jest chore. tu się robi mega creepy. K2. K2. Jest O kurde. Stary. Co tu się dzieje? Czyli chcesz ze mną porozmawiać i mnie rozumiesz. Jest. Potwierdź to na moim urządzeniu. Jednym albo drugim, który leży na tym oknie. No, słyszałem jakieś urządzenie, które się włączyło Ale na górze. jest. No to miałeś rację jednak. No tutaj ewidentnie coś jest. No, pamiętam jeszcze właśnie, jak tam staliśmy w tym korytarzu i czekaliśmy na zmrok. Mi się cały czas wydawało, że gdzieś tutaj coś jest. I teraz u mnie był jakiś skok chyba. I w ogóle mam ten... ostrość mi się gubi. Muszę... Ej, Jesteś w tym tunelu? K2 y Flux parecen responder a las preguntas. También pueden oír los sonidos procedentes del piso de arriba. Co tutaj czułeś? Patrz. Moja też. Też były skoki. Ja tu przeczuwałem od razu przeczuwałem, na samym początku jest. przeczuwałem, że tu coś jest. I nie nadaremno mieliśmy przeczucie, że nas tutaj coś obserwowało z daleka. To jest mega dziwne. Właśnie tak jak mówimy, że mieliśmy odczucie, że ktoś nas obserwuje cały czas. Tam, z tych schodów. I cały czas tam zerkaliśmy, bo się wydawało, że ktoś nas stamtąd cały czas obserwuje. Właśnie stamtąd. I teraz tu są największe skoki, tu są największe odpowiedzi. Przy tym tunelu. Ale ci powiem, że mam naprawdę ciary na całym ciele, nie? Chore. Już sama ta sytuacja, że czy lubisz Lukasa, nie? I ta dwójka zaczęła walić do pełnego. To jest coś fenomenalnego, nie? Naprawdę. Tutaj jeszcze jedno. Las lecturas claras parecen responder a sus preguntas. En el fondo, en la cámara que queda arriba, se oye un sonido parecido a los pasos de alguien. Los cazafantasmas sintieron la presencia de alguien con ellos desde el principio y a menudo miraban a su alrededor y tenían la impresión de ser observados. También tomaron varias fotos del interior. A primera vista, no vemos nada especial en estas fotos. Es solo una de ellas en el interior de un edificio abandonado, proyectando una sombra en el pasillo. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, podemos ver que esta sombra está sosteniendo una mano en su hombro, lo que su propia sombra obviamente no debería hacer. Entonces, ¿cuál es la entidad que se ha aficionado a los rincones oscuros de la vieja prisión? Te animo a que visites el canal de CES y veas el episodio completo. Encontrarás el enlace en la descripción, como siempre. Gracias a todos por apoyar el canal. Si quieres ayudarnos a crear y desarrollar, te animamos a que nos apoyes. El botón de apoyo se encuentra junto al botón de suscripción. Un agradecimiento especial a los que nos apoyan, siempre al final del video. Por la noche, ya descansando tras un largo día, un padre decidió echar un vistazo para ver si todo iba bien y su hijo dormía a salvo en su habitación.
Fue entonces cuando vio algo en la pantalla de la cámara, algo que no debería ver allí. What the fuck is that? That's so weird. Oh! I'll kill you, you son of a bitch. A primera vista, pensaba que tal vez era su segundo hijo o el perro que dormía junto al niño, pero según el autor del video, cuando entró en la habitación, en la cuna, junto al bebé, no había nada parecido a la misteriosa cara que se ve en el video. Pero, ¿se trataba de un fallo de la cámara? ¿Algún tipo de juguete? ¿O lo que realmente parece una cara pertenece a algo que no debería estar ahí? Algunos de los vídeos más interesantes para mí son los publicados en cuentas completamente ajenas a lo paranormal. El video que vamos a ver fue subido al perfil de una mujer que probablemente no tenga nada que ver con fenómenos paranormales. Una tarde, su hija, de pocos años, se despertó de la siesta y se acercó a ella diciéndole algo bastante inquietante. My daughter has informed me that there is a person in her closet that keeps smiling at her. Let's go see. Open it. That's a person. There's a person? Yeah. Can you show me where the person is? Right here. Right here. Right here. Is it Elsa? No. No. No? I'm sure. You're scared? Yeah. Okay. Can you show me where the person is? Is it a kid person or a grown-up person? Grown-up person. It's a grown-up person? I'm on the Elmo. You want to wear your Elmo costume? Yeah. Okay. There's a grown-up person in your closet? Yeah. And it's right there? Yeah. It's my closet. It's your closet. Say, go away, person. I'm scared. You're scared? Yeah. I'm a person. Okay, well, we'll get rid of the person. La niña está claramente asustada por lo que ve en el armario, a pesar de que su madre no nota absolutamente nada y la cámara tampoco muestra nada raro. Sin embargo, la niña está convencida de que hay una persona allí, incluso le sonríe. Por supuesto, después de subir el video, la madre recibió muchas preguntas sobre toda la situación. Something strange about my daughter is that we never had hauntings or occurrences in our house until she was born, which is very strange. Since she's been born, we've been in this house, it'll be 5 years in August, and she was born, she's 2.5. So we never had any issues. And then when she was born, we started having occurrences, things happening. And I can go into that if people are interested. But this was the strongest thing that we've had, where she says she's seen someone in her closet. And it's always in that room, although things have started happening in our living room as well. So that's strange. También realizó un experimento con filtros de IA que se están popularizando en las redes sociales en los casos en los que la gente no tiene acceso a equipos más profesionales que puedan captar algunos fenómenos. El resultado de este experimento fue bastante interesante. Okay, so I have no idea if this will work or not, but I'm gonna try those like ghost finder filters and just check around her room. We'll see. First, we're gonna use the AI manga filter. Okay, nothing there, which is good. Okay, no ghost there. Oh God. Okay, that's genuinely terrifying. That was in this corner. Hold on. So going into, I did it in this corner, which I'm genuinely scared of. Okay, I rewatched. I played it back, and when you see that first shot of the closet with the filter, you can see a beam of light coming from that corner.
Por supuesto, este tipo de experimentos con filtros no pueden llamarse realmente pruebas, pero el mero hecho de que una persona sea detectada por un filtro parece interesante. También respondió que una explicación racional podría ser el reflejo en la caja del armario, una pareidolia que el niño había visto. Sin embargo, más tarde, la niña señaló un lugar en medio del salón donde se suponía que estaba la persona del armario. Por supuesto, podría ser una completa coincidencia, la niña también podría tener un amigo inventado. Sin embargo, como bien sabemos, los animales y los niños parecen realmente sensibles a todos los fenómenos paranormales. Así que déjame saber lo que piensas de todo esto en los comentarios. El siguiente video es un poco más antiguo, pero la calidad no es tan mala y pensé que podría resultarte interesante. El autor del video jura que no ha sido editado de ninguna manera. Además, muchas personas que lo han visto han confirmado que han experimentado exactamente la misma situación. Y tengo que decir que es bastante singular, por no decir otra cosa. Échale un vistazo. In the summer, it's fun because you put these mats down and the hose and it. We put the hose down under and go down and it. We go down on it in a fake goal for really boys. It's a bit wet now. Yeah, it's really wet now. This is because it rained last night. This is an apple tree. And it wow. Big apples. Very big apples. Are they still on it? There's a Are they few, all fallen? Some there, and some but most of them are on the floor and have got massive holes in them. What's that? Yeah. Oh, look. What's what? Where? There, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. What is it? I don't know. I don't know. Oh my god! Oh. Sé que una cosa son los fantasmas y los demonios, y otra muy distinta las hadas o los unicornios, pero eso no cambia el hecho de que el video parece bastante auténtico. Si es falso, está muy bien hecho. Lo que me parece interesante es que, durante el video, los niños hablan con el padre sobre lo que ven, y debe ser bastante difícil conseguir que los niños actúen así en el momento perfecto, pero quién sabe. Házmelo saber en los comentarios porque tengo bastante curiosidad por saber qué opinas de este video. Por desgracia, no tengo mucha información sobre el siguiente video. Solo sé que su autor escuchó unos ruidos inquietantes en su casa y decidió empezar a grabar por si alguien entraba a robar. Sin embargo, no encontró a una persona, sino algo completamente diferente. Eche un vistazo. We have rats in Australia? Well, not ones that size, anyway. No es raro que se asustara tanto que tirara la cámara, pero intentemos ralentizar el video y verlo más de cerca. Y sé lo que estás pensando por el sonido. Piensas que era un pollo, pero de nuevo, ¿por qué un pollo se vería tan demoníaco y listo para matar a todos en el acto? Para ser honesto con usted, básicamente me di por vencido en averiguar lo que era. Todo lo que sé es que este video, por alguna razón, es simplemente aterrador, al menos para mí. Volvamos por un momento a los globos aterradores. Esta vez, la situación tiene lugar en el hospital, pero lo mejor será que veamos primero el video. ¿Qué pasa? No, salí de la pieza a las 4, no sé cuando salí tenía globo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Pero es la estática, boludo. Está ¿Qué lejos. estática? Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotudo. No. ¿Está prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. ¿Tomá el piro? Vamos para adentro, me boludo. fui la mierda, la No, concha la de concha la lora. Ahí está. Asomá, Qué fácil boludo. largo, boludo. ¿Se ve?
Ay, la concha de la lora. ¡Ay, la puta que te parió! ¿Qué os parece? Seguro que la mayoría pensáis en alguna cuerda casi invisible conectada al globo, pero si ese fuera el caso, en el momento en que entraran en la habitación, el globo se pegaría primero a la puerta y no haría un giro tan perfecto. Quizá haya algo más en este tipo de vídeos. Tal vez los globos son en realidad tan ligeros que son ideales para que los espíritus de los niños pequeños los muevan, y al hacerlo son capaces de hacernos saber que siguen aquí. Y ahora, echaremos un vistazo al video, cuyo autor podría haber capturado un fantasma de verdad. Hay personas cuya pasión es fotografiar y grabar trenes, y el autor de este video es una de ellas. Sin embargo, en una ocasión, consiguió captar algo más. Una misteriosa figura translúcida de pie cerca del tren que pasaba. ¿Podría ser el espíritu de una persona que se quitó la vida en este mismo lugar? ¿O se trata simplemente de un video editado? Decídelo en los comentarios. Ahora, el video enviado por Nicola. Una noche fue a recoger a su madre a casa de su amiga, eran poco antes de las 11 de la noche. En un momento notaron en medio del cielo nocturno extraños 3 objetos luminosos formando un triángulo casi perfecto. Los objetos avanzaban lentamente, todo el tiempo manteniendo una formación perfecta. Bardzo dziwnie równo. Widzisz to? W trójkącie leci od razu. No to masz szybę. Obniż szybę, obniż. No tu jest. Nagraj to. Co to jest? Jakieś dziwne czerwone światła i równo strasznie lecą. Bo lampiony to by już się dawno rozsunęły. Czemu to tak leci? Nagrywaj to, dopóki to widać. Ale tak powoli jeszcze leci, nie? Jezus Maria. Strasznie równo. Nie tak jakby stanęło. No. No lampiony by ci się nie zatrzymały. Co to jest? Ty na kamerze wygląda jak lampion, ale... Coś tam od tego spada? Kosmici? Co to jest? Weź włącz samochód. Włącz samochód. Zanika za chmurą. Co to jest? No lampiony na pewno nie. No nie. Już lubię, już odlatuję. Ale po co by mnie lampiony puszczać teraz? Nie widzisz tam, nic nie nagrywasz. Nagrywam właśnie światełko ostatnio. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.